Bueno, hola a todos y a todas, muy bienvenidos a la mesa temática llamada El sentido de la formación escolar, que es parte del Congreso de Educación Católica. Mi nombre es Verónica Cabezas, soy académica en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y voy a ser la moderadora de este encuentro. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener 3 grandes presentaciones y ponencias que fueron ganadoras del concurso Ponencia 2021. Y básicamente cómo lo vamos a organizar. Cada uno va a tener 15 minutos para exponer y después de eso va a haber tiempo para que ustedes puedan realizar el público todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a partir entonces con nuestras ponencias. Primero entonces va a exponer Alejandro Astudillo. Alejandro es de Chile y su ponencia se titula Ética del Cuidado y Levinas, aporte de la educación religiosa escolar católica hacia la política de convivencia escolar. Le voy a contar algo de Alejandro para que lo conozcan antes que le exponga. Alejandro es profesor de religión y moral, bachiller en ciencias religiosas, licenciado en educación por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y candidato a doctor en políticas por la gestión educativa de la Universidad de Playa Ancha de la Ciencia de la Educación. Así que dicho todo esto, quizás por acá nos acompaña alguien incluso de la Universidad de Playa Ancha, le damos la bienvenida. Alejandro, comienza tus 15 minutos, adelante con tu espacio. Y muchas gracias a ti por exponer. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, ofrecer ¿verdad? Y dar gracias por este espacio. Y esto no es que yo venga aquí a dar una gran charla doctoral, sino que más bien es una construcción de conocimiento entre nosotros. Así que si en algún momento ustedes entienden que lo que estoy diciendo es errado, o mi lectura es tan más o menos equivocada, yo agradezco muchísimo alguna corrección para poder ir construyendo entre nosotros. Bien, como dijeron, ética del cuidado y Levinas, ¿verdad? Emanuel Levinas, la política de convivencia escolar y las bases curriculares, las nuevas bases curriculares para las clases de religión. Vamos a ver si hay alguna aporte, ¿verdad? Si esta cosa no funciona. Ahora, yo tuve que tomar una decisión bastante difícil por este tema. Este es el tema de mi tesis, entonces hay mucho que decir, así que tuve que sacar mucho también. Y eso claramente me hace cuestionarme en el sentido de que si lo que puse va a poder entenderse, ¿verdad? O si va a faltar algo. Pero bueno, para eso tenemos las preguntas. Bien, la nueva constitución, ustedes saben que fue votado el reglamento y dejó fuera la libertad de enseñanza. Y eso podría ser para nosotros algo beneficioso o no, ¿ya? Siempre pensando, viendo las cosas desde el lado positivo, claro que podría ser para nosotros algo beneficioso porque si bien es cierto que la clase de religión católica, y bueno, la clase de religión en general, ha sido cuestionada desde hace un tiempo, desde bastante tiempo, esto, ¿verdad?, nos hace, ¿verdad?, hacernos la pregunta, ¿aporta a la educación religiosa escolar? ¿Aporta en algo? ¿En qué aporta? ¿Desde dónde? Entonces, eso es lo que tratamos en este caso, muy puntual, que está claro, nosotros entendemos que sí, ¿ah? Los que estamos metidos en este mundo sabemos que sí, pero a los demás hay que dar esa respuesta, ¿ya? Hay que responderles desde una forma, como podemos decir, más académica, ¿ya? Por eso tenemos esta pregunta. Bien, entonces la política de convivencia escolar, me quiero ir a donde esté subrayado con rojo, porque lo que me importa es esa parte, es donde dice que esta ética colectiva, porque habla de la convivencia, se despliega desde el dominio de la ética, ¿verdad? Ya trata de escribirla. Y esta ética colectiva es una ética del cuidado, eso es muy importante, tenemos que guardarlo en la retina, del cuidado de nosotros mismos, de los demás, de los bienes públicos, del entorno natural y del planeta. Se trata de una ética que es construida en conjunto en función de los cuidados colectivos. Y eso es muy importante. Bien, eso lo dice la política de convivencia escolar de 2019. Esta ética del cuidado es la base, ¿verdad?, de la política de convivencia escolar. Bien. Ahora, cualquier ética, ahí claramente dice que se trata de una ética que construye en conjunto en función de los cuidados. Bien, ok, pero cualquier ética podría ser cualquier argumentación. Entonces, para eso, yo hago acá una distinción entre ética y moral. Es cierto que muchos autores
utilizan ética y moral indistintamente. Cuando hablan de ética hablan de moral, cuando hablan de moral hablan de ética, pero en este caso vamos a hacer la diferencia, ¿bien? Y la ética vendría a ser, en palabras de Karol Wojtyła, una ciencia filosófica que trata del bien y del mal moral. O como dice Martínez, la ética es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la moralidad. Entendiéndolo así, la ética vendría a ser el argumento, el fundamento, ¿verdad? La justificación de los actos morales. A ver, por ejemplo, los 10 mandamientos. En este caso vendrían a ser mandamientos morales, porque te dice, por ejemplo, no robar, pero no da una explicación filosófica de por qué no robar. Entonces, cuando digo, bueno, no hay que robar porque conculca el derecho a propiedad, ahí ya estamos haciendo ética, ¿bien? Entonces, ética sería la justificación de los actos morales, del actuar moral, ¿bien? Para que tengamos esa distinción de eso. Cuando hablo de ética, hablo de eso, hablo de la justificación de los actos morales, ¿bien? Entonces, la pregunta anterior era, ¿cualquier ética? No, claramente que no cualquier ética. ¿Ah? Ahí tenemos a William James, ¿ah? Un ideólogo del pragmatismo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pragmatismo? Que, según Escobar, que se concentra solo en las consecuencias prácticas de las decisiones, sin importar los debates ideológicos sobre el fondo de la decisión. O sea, lo que importa es el fin. El fin justifica los medios. Da lo mismo la discusión filosófica, la discusión ética con relación a los actos, y lo que importa es solamente el fin de ese acto, ¿verdad? Como dijimos, el fin justifica los medios. Eso es complicado porque nosotros entendemos que para que el acto sea bueno, desde la génesis, ¿verdad? Desde la concepción de ese acto, debe también ser bueno. ¿Bien? Entonces, ahí podemos nosotros ya desglosar un poquito más e irnos a la ética del acto o la ética del agente. Las éticas del acto, obviamente, centran en su reflexión en la acción, ¿ya? Obviamente, las reacciones que realizamos las personas. Esto quiere decir que no se centra en quién realiza tal o cual acción, sino que en la acción misma. Ahora, las teorías de agente ponen el acento en quién realiza el acto. ¿Bien? O sea, nosotros podríamos hablar de la ética de agente como la ética de la virtud. ¿Ah? Es una concepción bastante aristotélica que voy a tratar de explicarlo un poco más adelante. Bien, ahora, para Kant, por ejemplo, Kant está centrado en el acto. ¿Ah? Kant nos habla de una ética del acto, porque él nos pide, ¿verdad?, que nosotros, nuestro actuar, según el imperativo categórico, nuestro actuar sea, o nuestro obrar, ¿verdad?, sea de un modo tal que todos los demás, ¿verdad?, entiendan que es una máxima universal. O sea, yo obro de la manera como los demás deberían actuar, ¿ya? Mi forma de actuar debe llevar a una ley universal. Bien, entonces, Kant entiende el imperativo categórico como, ¿verdad?, una forma de actuar, y sería una ética de acto. Al igual como el utilitarismo, pero ahí Kant se separa un poco del utilitarismo, porque para Kant la persona, ¿verdad?, es eh, él aspira a la autonomía, ¿ya? Y el hombre se puede dar sus propias leyes, y eso lo hace racional. Y esa racionalidad, esa autonomía, lo hace poseedor de la dignidad humana. Entonces, para Kant, el hombre vendría a ser una categoría primaria y no secundaria como en el utilitarismo, ¿ya? A ver, para entenderlo mejor, quizás puedo dar un ejemplo. A ver, un utilitarista pensaría que exponer a alguien ante el arbitrio de la opinión pública, sin seguir un debido proceso y todo ese tipo de cosas, podría ser beneficioso si eso hace feliz a la misma opinión pública. Para Kant eso está mal. Primero porque no sigue el deber, ¿verdad?, de un debido proceso, y tampoco eh, sería bien visto por él porque el ser humano es una categoría primaria, no secundaria. Entonces, el escarnio público, primero, no sigue el imperativo categórico, y segundo, la persona perdería, ¿verdad?, esta categoría, sería secundaria, sería un medio para un fin y no un fin en sí mismo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, para las éticas de agente, claro, como dijimos, se centra esta teoría eh, en las personas, ¿verdad? Son herederas de Aristóteles, ¿ya? Esta forma de pensar. Eh, Esto habla de la virtud, que lo que voy a decir un poco más adelante, ¿ya? La idea de esto, de esta teoría
de estas éticas de gente, el sustrato que hay, tiene que ver con, como dijimos recién, con la virtud. Y para esta situación filosófica de la virtud, entendemos que hay prácticas. Las prácticas son lo que nosotros realizamos, ¿verdad? Entonces, una práctica me puede dar bienes externos, ¿ah? Como por ejemplo la fama o el dinero, y los bienes internos. Y los bienes internos, ¿verdad?, entran en la categoría de las virtudes, de los valores, ¿ya? Entonces, si yo quiero cantar bien, los bienes internos me los da solamente la práctica, en el sentido que eh, va fructificando mi interior. Por ejemplo, si quiero ser, como ahí dice, un buen cantante, y siento la satisfacción de cantar bien, digamos. Eh, Me relaciono con la creatividad, con la paciencia de poder aceptar lo que me dice mi maestro, debo ser puntual, ¿verdad? Tengo como dijimos, la generosidad de cantar hacia los demás. Entonces, las teorías las éticas de agente, ¿verdad?, están centradas en la persona y los bienes internos. En cambio, las prácticas, ¿verdad?, perdón, la ética de acto está centrada más bien en los bienes externos. Cualquier práctica me podría dar fama o dinero, pero las prácticas, ¿verdad?, internas, de como dijimos recién, de cantar bien, por ejemplo, de la satisfacción del trabajo bien hecho, me la dan solamente las éticas de agente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros relacionamos esto con la ética leviniana? Levinas, ¿verdad?, es más centrado hacia las éticas de eh, agente, ¿verdad? Está más cercano a las teorías aristotélicas, ¿ya? Entonces, esta ética del cuidado, de que habla la política de convivencia escolar, es lo que Levinas llama la alteridad, ¿ya? En la filosofía de Levinas, el rostro del otro posee un peso específico. Es tan fuerte el rostro del otro, dice Levinas en algunos textos, y da algunos ejemplos bastante fuertes, como por ejemplo, él dice que cuando van a llevar a alguien al paredón, ¿verdad?, le cubren la cara. Cuando degüellan a alguien, lo degüellan por la espalda, lo toman por la espalda, ¿verdad?, para degollarlo, para no ver su rostro, porque el rostro del otro es algo, tiene un peso específico importantísimo, ¿verdad? Porque en el otro nos vemos a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, para Levinas, ¿verdad?, la relación con el otro es fundamental, ¿ya? El otro vendría a ser antes que yo, ¿ah? La felicidad del otro tiene que ver conmigo también. Mi felicidad tiene que ver con el otro. Entonces, para Levinas, siempre, siempre se está en deuda. No hay justicia, ¿ya? La justicia que nosotros podemos tener acá como seres humanos nunca es tal, porque para Levinas, ¿verdad?, Eh, siempre vamos a estar en deuda, ¿ya? Por eso para él, el no matarás, porque hay muchas formas de matar a alguien, podemos matar su fama, podemos matar su voluntad, podemos matar un sueño, ¿verdad? El no matarás es suficiente, ¿ya? El amar al otro está dentro del no matarás, porque si yo amo al otro, no podría matar, ¿verdad? El no matarás es una concepción ética hacia uno mismo también, y hacia el otro, ¿bien? Y ahí entendemos que quizás esta ética del cuidado, de la que hablan los programas de, de- de la política de convivencia escolar, vendría a estar relacionado con esto, con lo que postula Levinas, ¿bien? Luego, ¿por qué decimos esto? Porque al final de cuentas postulamos que la pregunta ética fundamental no es cómo debo actuar, sino que más bien la política es cómo debemos ser, ¿ya? Y desde ahí, las éticas de acto no nos ayudan, pero sí la ética de gente, porque nosotros debemos ser de una manera. Por ejemplo, cuando alguien pregunta si es puntual o no, es una virtud, hay que ejercerlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Usted no es puntual si el 80% de las veces llega a puntual, sino que usted es puntual cuando realmente usted lo, lo trabaja de forma interior y llega a serlo casi el 100%. Ahora, la naturaleza de la clase de religión nos dice que, unida a una formación moral, la formación religiosa católica favorece el desarrollo de la responsabilidad social, de lo que estamos hablando, es lo que habla Levinas, ¿verdad? Con la responsabilidad social y ciudadana. Veo que me queda muy poco tiempo, así que voy a avanzar rápido.
Aquí me van a tener que creer, van a tener que hacer un acto de fe. Puse los objetivos, ¿verdad?, de primero básico y cuarto medio, pero esto se ve en todo el plan de los bases curriculares. Por ejemplo, los OA1, identificar acciones de cuidado y respeto a los demás y a la naturaleza en cuanto creados por Dios para compartir y crecer en calidad de vida, ¿verdad? El OA3 de cuarto medio dice comprender la importancia de la dignidad de la persona humana desde el diálogo con Dios, con el mundo. Entonces podemos ver que, si bien, en las conclusiones, ¿verdad? Podemos ver que, si bien puede que la política de convivencia escolar no tenga idea ni de Levinas, ni de éticas de acto, ni de agente, ni de Kant, ni nada, pero sí nuestro programa de religión, nuestras bases curriculares, nos ayudan. Hay un aporte, ¿verdad? Porque la convivencia escolar no es inspectoría, la convivencia escolar es aprender a vivir, crear climas aptos para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y creo que eso es una de las formas en las cuales la política de educación cristiana, católica, ¿verdad?, ayuda a la política de convivencia escolar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Además, De tremendo nada, de uso nada. del tiempo, justo los 15 minutos. Le damos la palabra a José María Randl, de Argentina, desde el otro lado de la cordillera. ¿Está en Argentina, José María, o está en Chile? No, estoy en Argentina. Buenísimo. Cuya ponencia se titula Liderazgo pedagógico de los educadores y directivos escolares y su impacto en la calidad y eficacia escolar. Le voy a contar brevemente sobre José. José María es candidato a doctor en educación por la Universidad Nacional de Cuyo y profesor e investigador de la Universidad Austral de la República Argentina. José, este espacio es tuyo, tienes 15 minutos y les recuerdo que pueden hacer las preguntas, comentarios en el chat para que mantengan, no pierdan el hilo, ¿no es cierto?, de sus pensamientos en este seminario. Gracias. José María, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por este espacio. Estoy un poco en la misma situación que Alejandro, de que no sé qué tanto puedo decir, pero bueno, por lo menos después en el trabajo podrán leerlo completo, digamos, a todo esto, ¿no? Pero por lo menos un pantallazo general. En los años 60, en Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos le encarga a Coleman que haga una investigación para ver cómo podían hacer para integrar a las minorías, sobre todo negros, puertorriqueños, mexicanos, indios, orientales, para integrarlos a las escuelas. La cosa que hace Coleman una investigación que tiene una muestra gigantesca, ¿no?, de casi 700.000 personas, y hasta ese momento se creía que bastaba invertir en recursos humanos o materiales para mejorar la educación, ¿sí?, y con esto cambiar la sociedad. La cosa que Coleman viene a demostrar que el currículum escolar y los recursos tienen un impacto muy limitado en el rendimiento de los estudiantes y que es mucho más importante la situación social, económica y cultural de sus familias, ¿sí?, especialmente la composición social de la escuela donde asiste este estudiante. Entonces, el periodismo sacó la conclusión, errada, pero sacó la conclusión de que Coleman decía que las escuelas no importan. Porque total, independientemente de a qué escuela vaya, era exactamente lo mismo, ¿sí? Porque total no podían hacer ningún cambio si no se cambiaba esa sociedad. En los años 80 aparece el movimiento de escuelas eficaces o efectivas, ¿sí?, que quiso mostrar que bajo ciertas condiciones los establecimientos escolares pueden marcar diferencias, ¿sí?, pueden marcar diferencias en la mejora de los resultados de los alumnos. Pero dependiendo de cómo esté organizada la escuela, tiene un impacto en el aprendizaje de los alumnos. Depende de cómo esté organizada, ¿no? Y una escuela eficaz es aquella que consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, mayor del que sería esperable, teniendo en cuenta su rendimiento previo a la situación social, económica, cultural de la familia, ¿no? Pero claro, la mejora, ¿sí?, como dice Hopkins, la mejora escolar es una estrategia para el cambio educativo que se focaliza en el aprendizaje y en los niveles de consecución de los estudiantes, modificando la práctica docente y adaptando la organización de la escuela a modos que apoyen la enseñanza y el proceso de aprendizaje. Pero claro, después de esto apareció otro tercer movimiento, ¿sí?, que especificó un poco más estas escuelas efectivas, ¿sí?, y se llegó a considerar que el núcleo del cambio educativo no se sitúa en el nivel de currículums, ¿sí?, o estructuras del sistema, sino que se sitúa
en un nivel meso, ¿sí? Ni en la sala de clases ni en las estructuras del sistema, sino en un nivel meso o intermedio, que son las condiciones organizativas del establecimiento escolar, ¿sí? O sea, depende la calidad educativa, o depende la eficacia educativa, depende de las organizaciones en ese nivel intermedio. Tal es así que el aprendizaje de los alumnos depende un 25% del directivo y un 33% del educador, ¿sí? Cualquier educador que está acá empieza a decir, bueno, pero solamente el 33%, sí, solamente el 33%, pero el directivo tiene un 25%, ¿sí? Y entonces, a partir de los años 80 empiezan a dar importancia a la calidad educativa. Pero el término calidad hace referencia a la relación y o adecuación entre una realidad determinada y la propia naturaleza de las cosas. Es decir, la máxima expresión entre lo esperable, lo que yo espero de tal cosa, y esa misma realidad o la realidad misma. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos educando en calidad, que quizás no son los mismos parámetros que se plantean? ¿Cómo sé si yo estoy educando en calidad en mi institución educativa? A mayor adecuación y menor distancia entre la realidad ofrecida y la realidad buscada, ¿sí? García Oz, cuando define educación, ¿sí?, lo define como perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas, ¿sí?, que son las espirituales, el entendimiento, la voluntad. Y en este marco conceptual, donde los docentes y directivos por parte de la institución escolar y los padres por su parte, ¿sí?, en la familia, entenderán que la educación debe ser perfeccionamiento, es decir, debe buscar, ¿sí?, o llevar al máximo desarrollo posible aquello que se encuentra en un grado de menor desarrollo. Es hacer coincidir lo que debería ser con lo que es cumplir las expectativas planteadas con anterioridad. Pero claro, en la situación que nos encontramos hoy, quizás esto sea mucho más difícil. Benedicto XVI, cuando habla de su emergencia educativa, ¿no?, de la emergencia educativa en el año 2008, dice que educar jamás ha sido fácil, pero hoy parece cada vez más difícil, ¿no? Y dice que específicamente las condiciones que complican quizás la enseñanza o la educación en los establecimientos escolares es que principalmente se manifiesta en la claudicación por parte de los educadores de su misión educadora. Porque dice que renuncian a transmitir la verdad, el bien y la belleza. Y esto lo podemos ver y lo vemos todos los días, ¿sí? Porque hemos claudicado a la educación en la libertad, a la educación en la responsabilidad, en los valores personales. Claro, cuando vacilan estos cimientos y fallan estas certezas esenciales, la necesidad de esos valores vuelve a sentirse de modo urgente, y es lo que nos pasa hoy, ¿no? Y es lo que decía un poco Alejandro, necesitamos, ¿sí?, volver a esos valores que le dan ese sentido a la educación. Entonces, podemos ver que la escuela sí importa, claro que importa, o sea, en este sentido nos diferenciamos de Coleman, claro que importa, pero importa si educa realmente, si evangeliza realmente. Si no, evidentemente estamos perdiendo el tiempo o estamos estafando gente. Y si reúne estas características que proponen a continuación Anthony Brick y colaboradores, ¿sí? Dice Anthony Brick que las escuelas efectivas que logran que sus alumnos aprendan y sean formados son aquellas que tienen un liderazgo escolar de docentes y directivos, lazos con las familias y la comunidad, las que promueven las capacidades de los educadores y los ayudan a crecer académicamente, las que poseen un clima de aprendizaje centrado en el alumno y dan orientación para la instrucción. Esto nosotros lo pudimos ver en un estudio que hicimos en el año 2018, la Junta de Educación Católica en la provincia de Mendoza, en Argentina, con el municipio de Puerto Montt, en el sur de Chile. Evaluamos 70 establecimientos escolares donde medimos la importancia que le dan los profesores y los padres y los alumnos al liderazgo de los educadores y los directivos. Y lo más llamativo de todo esto es que las cualidades que más resaltan, o las competencias o capacidades que más resaltan, que buscan en los directivos y educadores, no son quizás las administrativas, que es la que estamos más acostumbrados a evaluar, o para asumir un cargo directivo se piden papeles, ¿sí?, títulos, antecedentes, y eso no es lo que buscan, ni tampoco buscan el carisma de un educador o de un directivo, sino que buscan
su formación humana, ¿sí? Y su formación académica. Esto es llamativo, ¿sí? Entonces, podemos ir sacando algunas conclusiones diciendo que para que exista calidad educativa, ¿sí? Para que verdaderamente se eduque y para que podamos achicar esa brecha entre lo que queremos, ¿sí? Conseguir y lo que realmente estamos haciendo, necesitamos formar a nuestros directivos y docentes para que sean líderes escolares, pero en sus capacidades. ¿Y cuáles son las capacidades o competencias que debería tener un líder o un educador? ¿Sí? Ya acá lo uso como sinónimo, ¿no? El educador como líder. Y necesitamos lo que dice Benedicto XVI, que propone unas características que debería tener, ¿sí? En primer lugar, debería tener un compromiso, ¿sí? Compromiso con la transmisión de su propia persona, ¿sí? Porque para educar necesitamos dar algo de nosotros mismos, o sea, necesitamos entregarnos a nosotros mismos. Y para eso necesitamos tenernos, dominarnos, y eso implica sí o sí la virtud. Por eso, como dice Alexander Havard, las cualidades propias de la virtud del liderazgo, ¿sí? Son la humildad y la magnanimidad. También necesitamos caridad, dice Benedicto XVI. O sea que tenemos que amar a nuestros alumnos, porque el vehículo de la educación es el amor, ¿sí? También necesitamos coherencia. O sea que tenemos que pensar, hablar y hacer el bien, ¿sí? Pero haciéndolo también en nosotros mismos, siendo testigos. También necesitamos competencia, o sea que el maestro, el profesor, el directivo debe saber, ¿sí? Su materia y debe ser experto en su materia. Y esta es la forma de evangelizar de un profesor de matemática, de uno de lengua, de uno de lo que sea, porque sabe su materia y la expresa en el día a día. Necesita también constancia, ¿sí? O sea que tenemos que perseverar en el bien, y esto exige obviamente la virtud, ¿sí? Y por último necesitamos el equilibrio, ¿sí? Encontrar el equilibrio adecuado entre libertad y disciplina. O sea, en el encuentro neumatológico, que es la educación, donde se encuentran dos libertades, dos espíritus que son libres, necesitamos sí o sí este equilibrio entre libertad y disciplina. ¿Hasta dónde pido o exijo a mi alumno? ¿Hasta dónde hago que esta libertad se encuentre con la otra libertad? ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, ¿sí? Para poder cumplir el tiempo, necesitamos promover educadores y directivos que verdaderamente sean líderes, que se crean, ¿sí? El bien que pueden hacer, que se formen para poder hacer este bien, pero principalmente no solamente académicamente, sino también tienen que formarse o tienen que educarse ellos mismos en la virtud, y especialmente en la virtud de la humildad, para saber quiénes son, ¿sí? Y en la virtud de la magnanimidad para poder apuntar, ¿sí? A metas altas, y que verdaderamente nuestra meta, ¿sí? Sea bien alta en cuanto a la calidad educativa, pero no para cumplir solamente parámetros o cumplir exámenes nacionales o internacionales, sino para poder verdaderamente transformar a esa persona que Dios me puso delante, ¿sí? Y poder transformarla completamente y que sea más persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por esta interesante presentación, y también nos abre muchas reflexiones. Lo invito a poder también escribir en el chat. Y después de la última presentación va a haber tiempo para preguntas y respuestas también. Para finalizar las exposiciones, voy a dar la palabra a Mario Sánchez. Le voy a contar, bueno, Mario es de Chile y su ponencia se titula La efectividad de la afectividad en educación. Le voy a contar brevemente de Mario. Mario es profesor de Educación General Básica con un magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Universidad Católica del Maule. Después de la presentación de Mario, tendremos, por lo tanto, el micrófono abierto para las preguntas que tengan ustedes del público. Muchas gracias por acompañarnos. Mario, adelante. Bueno, un buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acompañándonos. La efectividad de la afectividad en educación. Bueno, es un juego de palabras, no más, simplemente eso, para referirme a lo importante que es la afectividad en el trabajo de la educación, ¿ya? En todos los ámbitos, pero específicamente y especialmente con los más pequeñitos, ¿no? Aunque, insisto, para todos los niveles, ¿ya? Es un tema que sin duda da para más de 15 minutos, sin embargo vamos a tratar de rescatar las ideas principales.
En primer lugar, los seres humanos, para que seamos seres humanos, dependemos de algunos aspectos que nos dan esa característica propiamente tal, ¿no? Somos, por un lado, seres biológicos, somos sociales, somos también racionales, pero sin duda también somos seres afectivos. O sea, la afectividad es un componente del ser humano, ¿ya? Ahora, si se mira desde el punto de la fe, esto es indiscutible. Si estamos trabajando y pensando en una institución con valores católicos o cristianos, entonces no se puede discutir, porque nuestra fe, nuestra creencia nos muestra un Dios que es un Dios de amor. En la primera de Juan, ¿verdad? Nos dicen, Dios es amor, ¿ya? Y ahora vamos a una segunda cuestión muy importante, y que es este Dios de amor que nos crea a su imagen y su semejanza. Por lo tanto, es súper entendible que tengamos esta condición de afecto o de amor, esta necesidad en nosotros como componente humano, ¿no? Ahora, la afectividad requiere entonces de ser trabajadas en los colegios. Nosotros entendemos la educación, ¿verdad?, como el desarrollo integral de la persona, es decir, tenemos que atender todos los aspectos. Y si la afectividad es un componente humano, entonces sí o sí tenemos que trabajar, ¿ya? Lo que beneficia obviamente a la persona, pero a través de la persona que afectivamente recibe lo que necesita, también transfiere eso a la sociedad y ayuda también socialmente, ¿no? Al respecto, entonces, cuando nosotros pensamos en los directivos o los sostenedores de alguna institución católica, uno debe pensar que una de las primeras tareas que deben hacer ellos es ofrecer las experiencias que favorezcan en todos sus integrantes esta afectividad, ¿ya? Yo coloco ahí una imagen muy linda del Colegio Salesianos El Salvador de Talca, que es un colegio donde yo estudié, porque los directores y sacerdotes y profesores que habían en ese instante promovían muchas acciones que permitían que nosotros pudiéramos vivenciar algunos valores que ellos declaraban. Y esa es una tarea de los directivos y los sostenedores en general, ¿ya? Un saludo a los salesianos que estén por ahí. Pero también, atención, que los directivos o los sostenedores tienen una tarea, pero terriblemente importante. Y aquí, firme con esto, por favor. Hay que ser coherentes con lo que se promueve en la institución y con lo que se hace. Lamentablemente, no pocas instituciones, a veces religiosas, católicas, tienen un directivo, una directiva muy autoritaria, a veces se creen dueños de la verdad, a veces en estas instituciones hay despidos pocos claros, ¿verdad? A veces hay demandas de los trabajadores que son incomprendidas o no resueltas, a veces hay una presión antisindical, cosa que es muy extraño porque la misma Iglesia reconoce en Concilio Vaticano, ¿verdad?, de que sus trabajadores tienen que estar asociados para pedir y conversar con su empleador. Eso es una dinámica que debe ser así, ¿no? Por lo tanto, cuando ocurren estas situaciones así, sobre todo en directivos, puede provocar un rechazo, una falta de credibilidad institucional y un alejamiento justamente a los valores que la institución promueve. Así es que dejo esto acá a los directivos y a los sostenedores, una tarea enorme, así que es difícil ser director y directora en un colegio o en una institución católica. Pero esto nos demanda atender lo que nos decía la Madre Teresa de Calcuta. La afectividad no solo debe ser un discurso, sino que debe exigir una entrega generosa. Así es que yo creo que por ahí está la solución a todos estos problemas que a veces encontramos en esta dinámica poco comprendida en los colegios, ¿no? Pero yo quiero ir un poco más allá, quiero ir a los profesores, más que los sostenedores directivos, y decir que cuando nosotros estamos en una institución católica, aspiramos entonces a trabajar valores cristianos. Y por lo tanto debe estar centrada en Jesús, ¿ya? Ese Jesús, ese gran maestro que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? De Dios Padre, y que él mismo resume en una palabra, amor. Y lo resume con dos cosas importantísimas. Amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, que ahí lo podemos ver en Gálatas 5:14, ¿ya? Entonces, muchos problemas o dificultades que presentan a veces estudiantes tienen una raíz emocional debido a carencias o falta de experiencias afectivas. Como lo dice ya por ahí en el año 60, se decía en Next Lep,
hablado al respecto, ¿ya? Así que nosotros que trabajamos con niños pequeños, a veces vemos muchas cosas que su raíz está precisamente en eso. A lo mejor hay un problema afectivo de por medio, ¿ya? Por otra parte, hoy día tenemos papás y mamás trabajando mucho, incluso en las casas trabajando, y que creen a veces que en la casa hay tiempo de más, al contrario, se recarga la labor para todos, ¿verdad? Y queda poco tiempo para estar junto a los hijos y experimentar acciones afectivas entre padre e hijo, ¿ya? Por otro lado, tenemos un mundo globalizado, ¿ya? Donde se entiende que estamos todos juntos y lo que le pasa a uno afecta a otro, pero lamentablemente a la hora de buscar soluciones seguimos estando en nuestra parcela y súper egoístas y buscamos la solución a nuestro país y desconocemos lo de los más pobres, lo que muestra una falta de afectividad, ¿no? Pensemos en las vacunas hoy día. Hay muchos países pobres que no tienen vacunas, ¿ya? ¿Y dónde está la generosidad de estos pueblos grandes que tienen mucho dinero, que tienen mucha inversión en armas? ¿Dónde está ahora para combatir esa enfermedad en los pueblos más pequeños? Entonces, entregar afecto es una cuestión necesaria hoy día y es bidireccional, ¿ya? Beneficia al que se le entrega afecto, pero también es beneficiario el que entrega afecto, ¿no? Cuando se busca el bienestar del ser amado, uno se olvida un poco de uno, ¿verdad? Y se enfoca y se preocupa del que quiere entregar afecto, ¿ya? Y ya lo decía en el arte de amar Erich Fromm, ¿ya? Hay que desarrollar esa capacidad de amar. ¿Y cómo se desarrolla? Amando, siendo afectuoso con los demás. Ahora bien, si estamos en una institución católica, a lo mejor sería bueno fijarnos cómo enseñaba Jesús, este maestro, ¿verdad? ¿Cómo enseñaba este gran maestro? ¿Alguna idea? La pedagogía de Jesús es terriblemente fuerte, ¿no? En sentido de que pone a la persona sobre la norma o sobre la ley. Para él lo más importante es la persona, su valoración, su desarrollo, su integridad, ¿ya? Entonces, dice que la fe debe movernos a nosotros como educadores, más que la norma, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver la cita que les entrego, ¿no? Lo demás es importante, pero es importante hasta que llegue a la fe que nos viene por Jesús. La norma a veces Jesús la dejó a un lado por ayudar a la persona. Un ejemplo concreto es cuando llega un grupo de personas para apedrear a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Jesús se pone sobre esa ley, sobre esa norma y le dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque cree en la mujer, cree en el perdón y cree sobre todo en la capacidad de cambio, ¿ya? Otra cosa u otra forma en que Jesús enseña es a través de parábolas. Él usa mucho ese recurso en todo su trabajo, ¿no? Tal vez nos está diciendo a nosotros también, oye, ejemplifica, enseña a través de una historia, de un cuento con los niños pequeños, realiza una analogía que facilite el aprendizaje de tus estudiantes, ¿ya? Quizás en otra oportunidad no hay que contar ninguna historia, hay que ser súper claro y directo. ¿Por qué? Porque así también enseñó Jesús, ¿no? Jesús le va y le dice directamente a este joven rico, Señor, ¿cómo entro al reino de los cielos? Bueno, cumple los mandamientos, los tengo todos listos. Bueno, entonces vende todo y regálaselo a los pobres. Ay, no quiero que nos pregunten eso, yo creo que a lo mejor a muchos de nosotros hoy día nos costaría desprendernos de algunas cosas, ¿no? Que no nos pregunten eso mejor hoy día, ¿ya? Pero sin embargo, clarito, clarito, esto es lo que tienes que hacer. A veces los profesores tenemos que decir de forma clara lo que queremos que el niño haga, el aprendizaje que se debe buscar. Terrible, terrible esto último, ¿no? Cómo poder enseñar, pero enseñar no solo con la palabra, sino también enseñar con el hecho, ¿ya? Jesús enseña acerca de la humildad, pero más que enseñar la humildad, es humilde cuando lava los pies a sus discípulos, ¿no? Entonces hay una credibilidad que él adquiere y de sus seguidores le creen, ¿verdad? Y para un niño pequeño es difícil a veces entender eso cuando una profesora o un profesor de ciencia le habla del medio ambiente y que hay que cuidarlo y en el recreo o afuera lo ve fumar. Para ese niño o esa niña es difícil entender esa situación. Entonces es complicado ser profesor, siempre. Y más complicado en un colegio o una institución católica en que debemos ser muy coherentes. Y cuesta, es difícil, ¿no?
Otras veces Jesús enseña con una imagen clara. ¿Ya? ¿Qué más? Claro, cuando le dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Ahí hay una imagen que Jesús usó, ¿verdad? Y que también nos pide a nosotros que usemos alguna imagen para entender algo, ¿no? Nuestros estudiantes. Otras veces Jesús deja que la respuesta la busquen las mismas personas, o a veces condiciona la respuesta a la transparencia de los interlocutores. Cuando los fariseos van y le preguntan para tratar de inculparlo, ¿con qué poder haces esto? Bueno, yo se los diré, pero primero díganme ustedes quién era Juan. ¿Era un enviado de Dios o solo un hombre? Nos complicó, ¿verdad? Si decían que era enviado de Dios, entonces ¿por qué lo mataron? Y si era un hombre, se iban a venir entonces encima todos sus seguidores, ¿ya? Eso es un poco como algunas pinceladas de cómo Jesús nos dice o nos orienta de cómo ir enseñando, ¿no? Pero por otro lado también tenemos algunas consideraciones que podemos tener ya más bien de tipo pedagógico. Hay estudios que muestran una correlación entre la autoestima y el aprendizaje escolar, ¿ya? O sea, el que tiene buena estima tiende a tener un buen aprendizaje o un buen rendimiento escolar, ¿ya? Y bueno, la autoestima pasa mucho por la afectividad que recibe cada persona. Y ahí también hay una cita por ahí, ¿ya? Trabajar la afectividad puede ayudar a la disposición del estudiante. Si un profesor es querido, si un profesor es valorado, el estudiante lo respeta, ve que es afectuoso con él, va a tener seguramente también una tendencia a tener una actitud de trabajo mejor con él, ¿no? Por otro lado, muchas personas o niños que han tenido dificultades en el sistema escolar, para poder reincorporarlo, tienen que ser trabajados con mucho afecto y con mucho amor para que puedan engancharse nuevamente con él, ¿ya? Otra cosa importante es que la afectividad no siempre, no siempre anda buscar el daño o el error de otro, ¿no? Busca la promoción de la persona. Por lo tanto, a lo mejor hay una invitación ahí a utilizar la pedagogía del error, para que a partir de ellos se puedan aprender y mejorar, ¿no? En ciencias se saben muchas cosas que se han logrado por errores o por casualidades. Entonces dejemos que hagan. Nadie que hace algo no corre el riesgo de equivocarse. Hay que buscar y dejarlo que a través de ellos aprendan, no sancionarlo, ¿no? Así nomás. Bueno, contextualizar lo que vamos a enseñar en la realidad del estudiante, su propia experiencia, conocer lo que maneja antes, ¿ya? Sus conocimientos previos, de modo que tenga sentido lo que le digamos y se favorezca el aprendizaje significativo del cual nos habla Osborne, ¿ya? Facilitar que los propios estudiantes construyan su aprendizaje, ¿ya? Lo que los llevará a aprender. Y eso seguramente puede ayudar a su autoestima, porque yo lo aprendí por profesor, yo lo descubrí por profesora. Entonces es importante eso, ¿ya? Luego trabajar en equipos. También dan la oportunidad porque ahí se socializa, se practica la colaboración, la tolerancia, pero también se puede ver el desarrollo de la afectividad, ¿ya? El amor amplía la visión de la aceptación de uno mismo, según Maturana, en el otro, ¿ya? Tratar de conocer, obviamente, a los estudiantes para entregar lo que ellos necesitan, especialmente lo afectivo, ¿ya? Atender diferencias, respetar sus ritmos de aprendizaje, sus realidades, trabajar integración e inclusión, especialmente en momentos hoy día en que muchos niños y niñas llegan de otras culturas y se logre, ojalá, aprender entre todos, ¿ya? Se logre no solo una adaptación a la sociedad actual, sino que se mejore la que tenemos, ¿ya? Un mundo con educación valórica y en afectividad. Es la propuesta del día, es el tema que yo quería compartir con ustedes. Creo que es perfectamente posible. Pasa principalmente porque queramos nuestra profesión, nos guste ser profesor, profesora, y tengamos un cariño y un respeto por nuestros estudiantes, que tienen una realidad muy distinta, ¿no? Ya lo decía por ahí Maturana, el amor y la aceptación del otro como legítimo otro, la convivencia maturana, ¿verdad? Un buen maestro está siempre atento a las dificultades de sus estudiantes. Y yo voy a agregar lo que dijo José María hace poco. Me encantó la frase: el vehículo de la educación es el amor. No olvidarse entonces de la efectividad de la afectividad en educación. Un desafío para nosotros quienes trabajamos en instituciones católicas.
Les agradezco la atención y comparto un poco la bibliografía y donde se puede encontrar aporte a esto. Gracias, Verónica. No sé cuándo en el tiempo. No, muy bien, estuviste muy bien, Mario, y gracias a nuestros 3 panelistas del día de hoy.